una superproducción RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Recendis, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olace. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán, guiado por un mensaje telepático del pequeño Solín, había descubierto al capitán Scott oculto entre el cargamento de joyas de la balsa. Calimán veía impresionado que Solín había sido brutalmente golpeado por el capitán, quien se disponía a atacarlo armado de un cuchillo. El odio y la furia brillaron en los azules ojos de Calimán. Su religión y juramentos le impedían matar a un semejante, pero en esa ocasión Calimán tenía derecho a pelear primero por su vida y segundo a hacer justicia contra aquel despiadado asesino. La lucha había sido breve. Aunque el capitán estaba armado de filoso cuchillo y lanzaba cobardemente el primer golpe, Calimán lo vencía valido de su fuerza increíble y sus conocimientos en karate y judo. Calimán iba a hacer justicia por su propia mano. Iba a castigar con la muerte a aquel hombre sin escrúpulos que había consumado innumerables delitos. Su mano, como tenaza de acero, se clavaba en la clavícula del capitán, presionando la carótida y haciendo que el cuerpo del capitán se paralizara y la muerte llegara pronto por la asfixia al no fluir la sangre por la presión de sus dedos. Y fue entonces cuando Calimán fue sorprendido por la presencia de la joven Mariela, que apuntaba con un revólver. Mariela, ¿qué sucede? ¿Por qué me apunta con ese revólver? Voy a matarlo si no deja en libertad al capitán. Oh, no, usted no habla en serio, no se atreverá. ¡Oh, Mariela! Mariela lo ha hecho. Calimán se llevaba las manos a la cabeza y pronto se le cubrían de sangre que emanaba de una herida. Aún quiso avanzar hacia la joven, pero las fuerzas lo abandonaron. Mariela, ¿por qué lo hizo? Calimán cayó pesadamente al río. Instintivamente trataba de mantenerse a flote, pero luego su cuerpo se aflojaba hundiéndose bajo las cristalinas aguas de la Canjá. La joven Mariela, sin experimentar arrepentimiento alguno, se acercó al capitán Scott, que lentamente se reponía del ataque de Calimán. Se da cuenta, capitán. Juré que mataría a Calimán y he cumplido. Ahora no dudará de mí, ¿verdad? Es usted más hábil de lo que suponía. Ha matado a Calimán. Lo ha hecho. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo hice, capitán. Una débil e inocente mujercita que acaba para siempre con el hombre increíble. Pero no. Ese maldito tiene que sentir toda la furia de mi venganza. ¿Qué va a hacer? Voy a sacarlo del río. No puedo dejar que muera tan fácilmente. Voy a salvarlo. ¿Se ha vuelto loco? No, Mariela. Simplemente que ver morir a Calimán así me parece poco. Él merece una agonía más larga, más angustiosa. Capitán, tenemos el tiempo justo para escapar. ¿Qué diablos?
Ahora ya no hay peligro. Ahora podemos estar tranquilos sabiendo que Calimán está en nuestras manos. Pero dentro de poco regresarán Chan McCoy y los lacandones. No les temo. Estamos armados y no se atreven a atracarnos. Pero antes sacaré a Calimán del río. Él no debe morir tan fácilmente. Quiero solazarme con su agonía eterna. Y el capitán Scott se lanzó al agua para rescatar el cuerpo de Calimán, que se hundía en medio de una mancha de sangre. Con grandes esfuerzos, el capitán lograba sacarlo del agua y lo arrastraba hasta la orilla. La joven Mariela se acercaba a Calimán, mirándolo con un gesto burlón y triunfante. Sí, creo que tiene usted razón, capitán. El hombre increíble merece una agonía más larga que la que hubiera tenido en el fondo del río. Este maldito tuvo suerte. La bala solo le rozó el cráneo. ¿Sangra profusamente? Sí, pero su herida no es mortal. Ha perdido el conocimiento, pero se recobrará. Y entonces... este maldito va a sentir toda la furia del Capitán Scott. ¿Qué pasa? Se lo advertí. El disparo fue escuchado por los lacandones y ahora vienen hacia acá. Que vengan esta vez. Estaremos prevenidos. Tengo un buen rifle en las manos y suficiente parque como para matarlos a todos. Se acercan. ¿Qué hacemos? Pronto. Hay que ocultarnos en la maleza. Deje aquí el cuerpo de Calimán y cuando estén examinándolo, estaremos nosotros en acción. Sígame, Mariela, sígame. Mariela y el capitán se ocultaban entre la maleza, dejando abandonado el cuerpo de Calimán. Pronto, las voces de los lacandones se escucharon con mayor claridad y... Ahí, Maco Blanco, herido. Maco Blanco, herido. Chan McCoy se acercaba hasta Calimán y reaccionaba impresionado al ver la herida en el cráneo. Maco Blanco, herido. Sangre. Atacarlo con balas. Maco Blanco, muerto. No está muerto. Herida leve que sangra mucho. Pero ¿quién disparó contra Maco Blanco? ¿Quién? Arriba las manos, Chan McCoy. Tú, capitán. Asesino. Quietos todos. Estoy armado y ya lo primero que intente atacar se muere. ¿Quién de ustedes quiere hacer la compañía a Calimán en la muerte? ¡Capitán! ¡Asesino! ¡Yo matarte! ¡Quieto, maldito salvaje! ¡Quieto! Capitán, tú matar a uno de mis hombres. Sí. Los mataré a todos si no obedecen. Mi primer orden es colgar a Calimán de los dedos. Calimán no sabía el tiempo que había transcurrido. Lentamente abrió sus azules ojos y varias figuras borrosas danzaron ante él. Sentía que un dolor le taladraba las manos y los dedos. Sacudió la cabeza para despejar la mente y pronto se dio cuenta de su situación. Estoy colgado de los dedos. Todo el peso de mi cuerpo descansa sobre los dedos pulgares que amenazan con desprenderse. Calimán colgaba de un árbol. Todo el peso de su atlético y poderoso cuerpo descansaba sobre los pulgares de ambas manos, atados fuertemente contra una rama. Lentamente miró en torno y descubrió a los lacandones con Chan McCoy, que permanecían inmóviles, mirándolo con compasión. Luego, descubrió al pequeño Solín, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. ¡Calimán! No te angusties, Solim. Dime, ¿estás bien? Sí, pero tú estás prisionero, señor, colgado de ese árbol. No te preocupes por mí.
que aún no está escrito en el libro de mi vida la muerte. ¿Es usted optimista, Calimán? Oh, Mariela. Calimán descubría a Mariela y al capitán Scott, que lo miraban con burla. Celebro que aún tenga ánimos para pensar en no morir. Creo que debí dejarlo morir ahogado en el río. Tuvo suerte, Calimán. Mi disparo solo le causó una herida leve en la cabeza. Claro que hubiera muerto al caer al río, pero el capitán Scott se compadeció de usted y lo salvó. Me debe la vida, Calimán. Sí, pero eso no lo librará del castigo que merece. Y aún se atreve a amenazar. Parece que no se da cuenta de su situación, Calimán. Mírese a sí mismo, colgado de ese árbol, indefenso. Y mire a todos los lacandones, temerosos de que dispare contra ellos. Ninguno podrá evitar que la señorita Mariela y yo escapemos llevándonos el tesoro. Los criminales nunca encuentran el camino de la fuga. Siempre terminan igual, ahogados por el peso de la justicia. Y se atreve a amenazarnos. Ahora le demostraré quién es el vencedor. Así. El capitán Scott descargaba furiosos golpes contra Calimán, que no podía defenderse, ya que estaba atado de manos, colgando de aquel árbol. El capitán se ensañaba golpeándolo sin misericordia. Calma, maldito. Vamos. Grita de dolor. Pide perdón y misericordia. Vamos. Vamos. Basta, capitán. Quiero que pida perdón, que se arrepienta. Basta, he dicho. Basta. Creo que antes de matar a Calimán le debemos una explicación. No necesita hacerlo, Mariela. De pronto me doy cuenta de todo. Usted es una impostora. No es la hija del profesor Mendoza. Celebro que lo haya sabido al fin, Calimán. Pero confieso que mi engaño fue perfecto. Oh, sí, jamás pensé que usted fuera una impostora. Y mucho menos una criminal. Pero dígame, ¿por qué ha hecho todo esto? ¿Por qué inició esta peligrosa aventura en la que su vida estuvo varias veces en peligro? ¿Por qué hacer todo esto? La respuesta está ahí, Calimán. En esa balsa. Oh, sí, comprendo. Usted siempre ambicionó los tesoros de Jigu Hall. Pero ¿cómo se enteró de todo? ¿Quién es usted en realidad? ¿Quién? Mi nombre verdadero es Roxana. Y fui gran amiga de la hija del profesor Mendoza. Esa muchacha llamada Mariela. A través de ella fue como me enteré que su padre, el profesor Mendoza, realizaba una expedición en las selvas de Bonampak. Mariela me lo contaba todo. Me enseñaba las cartas de su padre y fue así como me enteré que estaba de por medio una fabulosa fortuna, un tesoro escondido en las selvas. ¿Y qué fue de la verdadera Mariela? Murió y fue entonces cuando decidí hacerme pasar por ella. Las circunstancias me ayudaban. Éramos de la misma edad, muy semejantes físicamente. Prueba de ello es que el profesor acabó por convencerse que yo era su hija. Sí, claro. El pobre viejo tenía sus dudas, pero acabó creyendo que usted era su hija. Me enteré de todos los detalles. Estudié a fondo y decidí que valía la pena hacer un viaje a estas selvas, con la esperanza de apoderarme de los tesoros. Claro que una expedición así no podía realizarla sola. Comprendo. Y por eso recurrió a mí. Sí, Calimán, sí. Usted era el hombre indicado para acompañarme. Me fue fácil convencerlo con algunas lágrimas y súplicas y mostrándole las cartas que el profesor envió a su hija. ¿Usted sabía que el profesor estaba vivo? No, para serle sincero, pensaba reclamar la parte del tesoro que le correspondía a su hija. No sabe qué desilusión tuve al darme cuenta que el profesor Mendoza estaba vivo. Sí. Y por eso decidió matarlo. Sí, Calimán. El viejo se dio cuenta de que yo no era su hija. Iba a delatarme con usted y tuve que matarlo. No negará que la chiquilla es valiente, ¿eh? Me ayudó a escapar para que usted creyera que yo había matado al profesor. Sí. Y ahora ustedes dos son cómplices. Sí, Calimán, somos cómplices. Escaparemos y el tesoro se dividirá en partes iguales.
Claro que antes tenemos que matarlo. Su muerte está próxima, Calimán. Y créame que en el fondo lo siento. Usted y yo pasamos muchas aventuras y más de una vez me salvó la vida. Siempre creyendo que yo era una indefensa muchachita. Sí, es verdad. Y debo felicitarla por su magnífica actuación. Logró engañarme, al igual que a todos. Los más grandes hombres han sido siempre vencidos por una mujer. Pero le recuerdo que no podrán escapar. El río Lacanja es peligroso y no conocen. Ofrece grandes riesgos, es cierto, pero vale la pena intentar si al final de cuentas ganamos una fortuna. El río nos llevará hasta Ciudad Mendoza y ahí será fácil conseguir una avioneta en la que escaparemos hasta la civilización. Y usted, Calimán, escapará hacia la muerte. Cuidado, capitán, no se confíe. Recuerde que Calimán tiene poderes sobrenaturales y ahora mismo podría hacer algún truco de magia para vencernos. Que lo intente. Que trate de hacer algo y le corto el pescuezo al muchacho. Déjeme. No harán nada que ponga en peligro la vida de Solim. Nada. No hagas caso, Calimán. No te preocupes por mí, defiéndete. Lucha para vencer a estos criminales. Luchar, Solim. No, Solim, es demasiado tarde. El agotamiento me domina. No puedo más. Maco, Blanco, da la orden y todos nosotros lucharemos contra asesinos. ¡Lucharemos! ¡Quietos todos! Al primero que se mueva, se muere. No, John McConnell. Sería sacrificarme vidas inútilmente. Ellos están armados y ustedes no. Es mejor aceptar la derrota. Calimán estaba vencido. La sangre resbalaba por su frente, cubriéndole toda la cara. Y el martirio de soportar el peso de su cuerpo, colgando de los dedos pulgares, era agobiante. Calimán estaba a punto de desfallecer. Bien, capitán. Terminemos esto de una vez. ¡Hey! Ha llegado el momento de escapar. Vigile que ningún Lackendon se muera mientras ejecuto a Calimán. El capitán Scott se acercó a Calimán y levantó el filoso cuchillo hasta rozar con la punta el amplio tórax de Calimán, que se expandía con respiración ahogada y fatigosa. Llegó la hora de tu muerte, Calimán. ¿No tiene miedo? ¿No siente horror al imaginarse este cuchillo hundiéndose en su pecho? No tendrá el placer de matarme, capitán. Creo que todo ha terminado para mí. La sombra de la muerte invade mi cuerpo. Siento morir. Calimán, ¿qué tienes? ¡Quieto, muchacho! Maco Blanco. ¡Atrás todos! ¡Atrás todos! Vamos, capitán, ¿qué espera? Mátelo de una vez. Mariela, es que no habrá necesidad. Calimán está agonizando. Calimán estaba intensamente pálido. El sudor se confundía con la sangre que le cubría el rostro. Sus azules ojos parecían perder el brillo de la vida. ¡Se muere! ¡Está agonizando ya! ¡Calimán! Solim, mi pequeño y valiente amigo. Calimán hundió la cabeza contra el pecho. Todos permanecieron inmóviles. ¡Déjeme! ¡Quiero morir con Calimán! ¡Déjeme! ¡Quieto de una vez, muchacho estúpido! ¿Prefieres morir aquí mismo? ¡Quiero morir junto con Calimán! Capitán, obligue a subir a la balsa al muchacho. Deberíamos dejarlo aquí. Será un estorbo. Nos servirá más adelante. ¡Vamos! ¡Vamos a la balsa pronto! Bueno, vamos. ¡Vamos!
El capitán Scott y Mariela avanzaban hacia la balsa, protegiéndose con sus armas ante el acoso de los lacandones. ¡No escaparán! ¡No escaparán! ¡A la lucha, hermano! ¡Malditos salvajes! Yo sé cómo detenerlos. ¡Así! El capitán disparaba contra los lacandones y varios de ellos caían mortalmente heridos por las balas. Era una lucha desigual en la cual los lacandones llevaban la peor parte. El capitán saltó ágilmente hacia la balsa donde Mariela, aprisionando al pequeño Solín, lo esperaba. Luego soltaron las amarras de la balsa y... ¡Hasta nunca, imbéciles! ¡Escapan! ¡Escapan! ¡Y no podemos detenerlos! ¡Escapan! ¡Escapan! Los gritos de furia de los lacandones fueron apagándose poco a poco. Se daban cuenta que ya no podían detener a los asesinos que escapaban a bordo de la balsa, que era arrastrada fuertemente por la corriente. Chan Maco y los lacandones, inmóviles en la orilla del río, miraban con furia de impotencia cómo se alejaban los asesinos. ¡Triunfamos! ¡Triunfamos! ¡Calimán! ¡Calimán! Y pronto, la balsa desaparecía en las corrientes del río. Las carcajadas del capitán se perdían y los gritos angustiados del pequeño Solín, llamando inútilmente a Calimán, se dejaban de escuchar. Chan Maco dijo amargamente: Los asesinos escaparon y Maco Blanco, Calimán, muerto. ¿Ha muerto Calimán? ¿Ha terminado la vida del hombre increíble? ¿Qué suerte le espera al pequeño Solín en manos de los asesinos que escapan con los tesoros de Jiku Hall? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los misterios de Bonham Park. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está el hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de Producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.